Condena internacional por genocidio en Gaza no detiene a las fuerzas israelíes. Y respetando todo tratado internacional, Trump amenaza con destruir supuestos narcoterroristas. Agresión contra Venezuela genera frente común en su defensa. Desmontan plan de falsa bandera implementado por la DEA contra Venezuela. Yulimar, bronce mundial. Tiburones inician preparación y la pértiga tiene nuevo récord mundial. Y al cierre les contaremos cómo un agricultor creó un hábitat donde renace la vida silvestre. Mientras Israel arrasa con la vida y el derecho internacional acá en Venezuela, las amenazas del exterior generan un frente común. Bienvenidos a las noticias. Iniciamos. Y en lo que ya ha sido calificado como un verdadero genocidio, Israel avanza en la franja de Gaza desafiando toda condena internacional, mientras los palestinos huyen por oleadas del enclave en medio de un bombardeo inhumano. La incursión largamente anticipada comenzó en las afueras de la ciudad, donde las fuerzas de Israel aceleraron sus ataques aéreos y la destrucción de torres de gran altura durante la última semana. Gaza está ardiendo, escribió el ministro de Defensa Israel Katz, acotando que las fuerzas de defensa estaban atacando infraestructuras terroristas y trabajando, dice, para asegurar la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. La decisión de Netanyahu de continuar con la operación a pesar de la creciente condena internacional y las preocupaciones de sus propios funcionarios de seguridad subraya su disposición a desafiar la presión global para librar la guerra bajo sus propios términos. La incursión ocurre mientras la Organización de las Naciones Unidas y otros advierten que el ataque empeorará una crisis humanitaria ya grave, con partes de Gaza declaradas oficialmente en hambruna. La administración de Donald Trump ha advertido de que podría intensificar su lucha contra los carteles de la droga después de que el ejército estadounidense llevara a cabo 3 ataques, 2 de ellos mortales contra embarcaciones supuestamente venezolanas acusadas de transportar cocaína. Como ya es costumbre, Washington no ha aportado ninguna prueba de que las embarcaciones transportaran drogas, ni tampoco de su origen. En una publicación en las redes sociales sobre el segundo ataque, Trump compartió un video en el que se veía un barco explotando y luego ardiendo. Ningún medio de prensa ni ningún organismo internacional ha podido verificar la veracidad de las imágenes de forma independiente. Varios senadores demócratas y algunos republicanos han cuestionado la legalidad de las recientes acciones militares. La consideran una posible extralimitación de autoridad ejecutiva, en parte porque se utilizó al ejército estadounidense con fines policiales. Las organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación por la posibilidad de que los ataques violen el derecho internacional. La Casa Blanca ha ofrecido muy poca información sobre cómo se fraguaron las operaciones o la base legal sobre la que se ampararon. Y en medio de la controversia que desató la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente Gustavo Petro afirmó que los cultivos de coca no se reducen tirando glifosato desde los aviones, sino, importante, disminuyendo la demanda de cocaína en los Estados Unidos. Y un modelo alternativo de seguridad y justicia social que intenta abrirse paso en la región. El politólogo colombiano Federico García, que analizó en detalle las implicaciones de esta decisión, advierte que, lejos de ser un simple trámite administrativo, se trata de un acto político con profunda resonancia interna y regional. El proceso de certificación es, en realidad, ilegal. Existen resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional que prohíben sanciones unilaterales y pese a ello Washington las aplica como si fueran un mandato global, ahondó el analista. David Pittman, de 63 años, fue ejecutado el pasado miércoles mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Esta ejecución representó la número 12 en lo que va del 2025. Se trata de la mayor cantidad de ejecuciones desde que el Estado reinstauró la pena capital y la número 31 a nivel nacional este año.
Pittman fue condenado por el asesinato de 3 integrantes de la familia de su entonces esposa en mayo de 1990. En aquel momento, según datos del juicio, afrontaba un divorcio conflictivo y había amenazado de muerte a su familia política. Sus abogados solicitaron que se le conmute la pena de muerte por la de prisión de por vida, alegando que el acusado sufría de discapacidad intelectual con un coeficiente en el rango bajo de los 70 puntos, lo que tornaba inconstitucional su ejecución. Y Cuba presentó al mundo una vez más las graves secuelas económicas causadas a su economía tras más de 60 años de un bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos, el cual ha sido condenado por la mayoría de los países del mundo y que la ONU en innumerables ocasiones ha pedido que cese, sin resultado positivo. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, presentó la actualización del informe que su país remite cada año en virtud de la resolución 79-7 de la Asamblea General de la ONU, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, correspondiente al periodo marzo de 2024-febrero del 2025. Rodríguez Parrilla denunció que el bloqueo ha provocado daños y perjuicios por 7.556 millones de dólares solo en el último año, lo que supone un incremento del 49% respecto al periodo anterior. Explicó que los efectos pueden medirse con claridad en el día a día de la población y en la planificación económica del país. El ministro señaló que el bloqueo limita severamente el acceso a equipamiento médico, tecnologías de comunicación, transporte, combustibles, afectando directamente indicadores de salud y el sistema energético nacional. Además, denunció que 40 bancos extranjeros se negaron a operar con entidades cubanas y rechazaron 140 transferencias bancarias bajo amenaza de sanciones de Washington. Y en el Perú, más de 2.300 turistas se han visto afectados por las fuertes manifestaciones y bloqueos realizados en las carreteras y vías ferroviarias que trasladan pasajeros desde el Cusco al santuario histórico de Machu Picchu, considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, señaló que del total de personas perjudicadas por la suspensión de los servicios en Machu Picchu, 1.400 turistas fueron devueltos a Cusco la noche del pasado lunes a través de un operativo efectuado por los Ministerios del Interior, de Transporte y Comunicaciones, Policía Nacional y empresas ferroviarias. Sin embargo, precisó, otros 900 siguen varados en el emblemático lugar, ya que no pudieron ser sacados debido a daños en la vía que habrían sido causados por vándalos que están aprovechando la situación para poner en riesgo la seguridad de los visitantes. Se busca resolver el problema de transporte que afecta a la zona, originado por el fin de una concesión exclusiva de 30 años que mantenía la empresa Concetur. Se busca que la ruta turística sea ahora activada por la empresa San Antonio de Torontoy, que busca iniciar operaciones. La ministra convocó a una reunión de urgencia con autoridades locales y nacionales, así como gremios turísticos, para iniciar un proceso de diálogo que permita encontrar una solución consensuada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplazó el pasado martes por 4ª vez la ley que prohibiría TikTok en territorio estadounidense. Todo esto tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en la ciudad de Madrid. El mandatario republicano firmó un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos, o de lo contrario la aplicación de videos quedaría prohibida en el país. Trump había pospuesto el veto a TikTok en enero, en abril y junio de este año. TikTok, la popular aplicación de redes sociales basada en videos, ha permanecido en un limbo legal debido a una ley estadounidense que amenazaba con prohibirla a menos que fuera vendida. El precio del petróleo está retrocediendo debido al exceso de oferta por los aumentos autorizados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aunque factores como las tensiones geopolíticas y la incertidumbre del suministro estarían limitando su caída.
Al aumento de producción por parte de la OPEP y sus aliados se suma la producción de países fuera del grupo como Estados Unidos, Brasil y Canadá, que continúan creciendo a un ritmo sostenido, lo que contribuye a un exceso de oferta. Los últimos ataques de drones ucranianos a refinerías rusas, así como la inestabilidad en el suministro, las sanciones a Irán, también crean una volatilidad que sostiene a los precios del crudo. A todo esto se suma el aumento de las reservas semanales de crudo en los Estados Unidos, que también presionan los precios del barril a la baja. Volodymyr Zelensky planteó por sorpresa una nueva condición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver el conflicto en Ucrania. Así lo informó en una entrevista con la cadena Sky News. Destacó que antes de acabar con la guerra desea que todos los acuerdos estén cerrados y un documento respaldando la seguridad de Ucrania firmado por Estados Unidos y sus aliados europeos. Señaló también que el único modo de parar las hostilidades es establecer primero garantías de seguridad específicas. Por otra parte, el líder del partido francés Patriotas, Florian Philippot, llamó a no enviar ningún tipo de ayuda a Ucrania después de la nueva exigencia de Volodymyr Zelensky de no menos de 120.000 millones de dólares para el 2026 para sostener a las Fuerzas Armadas, incluso si la guerra termina. Anteriormente se supo que la llamada coalición de los dispuestos pronto comenzará a trabajar en los aspectos legales y políticos de las garantías para Kiev. Aún así, no todos los estados europeos están de acuerdo en proporcionar sus fuerzas armadas. Durante siglos, la presbicia, ese inevitable desenfoque de la visión cercana que aparece a partir de los 40 años, ha condenado a millones de personas a depender de gafas de lectura. Sin embargo, un nuevo tratamiento oftalmológico está desafiando este destino. Se trata de un colirio capaz de devolver la visión cercana en cuestión de minutos, sin cirugía ni lentes adicionales. La presbicia ocurre cuando el cristalino pierde elasticidad, impidiendo enfocar de cerca con claridad. No es una enfermedad, sino un proceso natural de envejecimiento ocular. El nuevo fármaco, basado en una formulación de pilocarpina a baja concentración, actúa contrayendo la pupila y aumentando la profundidad de campo, lo que permite enfocar objetos cercanos con nitidez. En estudios clínicos, los pacientes reportaron mejoras notables en la visión cercana apenas 15 minutos después de la aplicación, con un efecto que puede durar entre 6 y 10 horas. Esto significa que una sola gota puede sustituir el uso de gafas de lectura durante toda una jornada laboral. El lanzamiento al mercado del producto, se dice, marcará un antes y un después en la industria oftalmológica. Malos días para los ajustes de Milei en Argentina. La oposición volvió a reunir los 2/3 necesarios para anulitar los vetos presidenciales que buscaban frenar el aumento de presupuesto, tanto para las universidades nacionales como para los hospitales públicos. Está claro que el Congreso dejó de acompañar el ajuste de Milei, destacaron analistas políticos. Por una abrumadora diferencia de 174 votos afirmativos contra 67 negativos en el primer caso y de 181 contra 60 en el segundo, la oposición echó por tierra el pedido presidencial. El rechazo de los vetos es mucho más que un revés legislativo para el gobierno y supone un nuevo traspié político en su máxima expresión tras la contundente derrota sufrida en las últimas elecciones. Si no hay un cambio inmediato en la construcción de algún tipo de consenso, se vendrían semanas muy intensas para la Casa Rosada, que todavía no puede encontrar la salida a esta crisis, se destaca. Y una perforadora capaz de llegar a 3 metros de profundidad planea operar en la superficie lunar gracias al exitoso alucinaje de Blue Ghost, el segundo de esta empresa cerca del Mons Latrell en Mare Crisium. La misión de Firefly Aerospace transportó al menos 10 instrumentos científicos, todos ellos diseñados para responder preguntas fundamentales sobre navegación, flujo de calor, comportamiento del polvo lunar y perforación del suelo, reseña el HAIR. La NASA ahora usa un sistema de viaje privado llamado Servicios Comerciales de Carga Lunar, donde compra servicios de envío a la Luna en vez de construir sus propias naves. Blue Ghost
aterrizó en posición vertical y estable cerca de un antiguo respiradero volcánico, lo que simplifica las operaciones superficiales y se convierte en una ventana única hacia la historia térmica y química de la corteza lunar durante el día lunar de operaciones planificado. Los instrumentos ya recopilan datos que beneficiarán tanto la exploración futura como aplicaciones terrestres. El cambio climático provocó el brutal calor que sufrió Europa este verano y causó 16.500 muertes adicionales en 854 ciudades, lo que supone más del triple de la cifra de fallecidos, según un análisis publicado por el Imperial College de Londres y la London School of Medicine. Los investigadores utilizaron modelos climáticos, datos meteorológicos, datos de mortalidad y métodos de investigación revisados por pares para calcular cómo el cambio climático influyó en las temperaturas de cada ciudad y afectó al número de muertes. La cifra de muertos por la explosión de un camión cisterna de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, aumentó a 19 según fuentes oficiales. El incidente en una de las vías más concurridas de la ciudad dejó además 32 hospitalizados, muchos de ellos con graves quemaduras y decenas de vehículos calcinados por la onda expansiva. La Fiscalía investiga las causas del accidente, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la implementación de nuevas regulaciones de seguridad para el transporte de combustibles. Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello y la idea es que pueda salir incluso la próxima semana. Como si en el mundo no hubieran los suficientes conflictos bélicos como en Gaza o Ucrania o económicos con los aranceles, Inglaterra recibió a Donald Trump como si viviera en la Edad Media y en medio del rechazo de muchos de los suyos. En la segunda visita del mandatario norteamericano, las dos partes se autoelogiaron como aliados especiales, sin mencionar el rechazo de muchos británicos a la pompa de la Casa Real y los conflictos arancelarios implementados por el norteamericano, a quienes muchos le recordaron su amistad con Jeffrey Epstein. Cientos de miles de personas continúan protestando en Francia contra los nuevos recortes presupuestarios. Los principales sindicatos llamaron a la acción con un impacto significativo en el transporte y las escuelas. Se trata de nuevas jornadas de disturbios en un ambiente muy convulsionado en el que cientos de miles de personas se suman a las huelgas y manifestaciones contra las nuevas medidas de austeridad del gobierno. Desde la madrugada del jueves, varios hospitales y centros de salud portugueses no funcionan con normalidad debido a la caída de sus sistemas informáticos. Un apagón digital está poniendo en peligro consultas, cirugías y otras actividades médicas. El fallo fue confirmado por la presidenta de la Federación Nacional de Médicos, Joana Bordaló de Sá. Según los médicos, el apagón demuestra la falta de inversión en los sistemas informáticos del Sistema Sanitario Nacional y responsabilizan directamente a la ministra de la Cartera de Salud, Ana Paula Martins, y al primer ministro, Luis Montenegro. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha reconocido, 346 días después del conflicto palestino-israelí, que ese país lleva adelante un verdadero genocidio contra la población de Gaza. En Gaza se está produciendo y continúa produciéndose un genocidio y la responsabilidad es del Estado de Israel. La ONU se basa en el bombardeo indiscriminado que produce el asesinato de miles de civiles, el daño físico y mental contra su población, la destrucción generalizada de estructuras y el daño deliberado contra menores de edad. La Comisión Europea presentó su propuesta para romper parcialmente el acuerdo de asociación con Israel. El objetivo, bloquear la parte comercial del mismo, además de añadir medidas como la suspensión de la ayuda bilateral
y añadir pasos para apoyar a Gaza desde el punto de vista humanitario con una conferencia de ayuda a Palestina. Se mantendría abierto el diálogo político. Entre las medidas previstas también están sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos y la creación de un grupo de donantes para Palestina para la reconstrucción de Gaza. Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, fue acusado de asesinato con agravante, según informó la Fiscalía del Estado de Utah, acotando como prueba que Robinson dejó ADN en el gatillo del rifle que efectuó el disparo mortal. La acusación significa que Robinson podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de matar a Kirk en la Universidad del Valle. Tras su reciente derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó formalmente el proyecto de presupuesto 2026 que enviará al Congreso para su tratamiento antes del fin del año legislativo. El presidente refuerza la relevancia del ajuste fiscal, acotando que este es irrenunciable en su plan de gobierno, sin reconocer que el ajuste fue parte de su amplia derrota. Milei afronta una próxima ronda electoral, esta vez nacional, en el próximo mes de octubre. El expresidente de Brasil y golpista convicto Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un hospital en Brasilia. Una escolta policial acompañó al ultraderechista desde su casa, donde está en arresto domiciliario, hasta un centro médico capitalino, tras sentirse mal a causa de una crisis fuerte de hipo, vómitos y tensión baja, según reveló su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro. No es la primera vez que Bolsonaro sufre una crisis que requiere de hospitalización. Se le detectó un posible cáncer en la piel. Un incendio destruyó cientos de hogares y afectó a más de 2.000 personas en un barrio de Manila, capital de Filipinas, menos de una semana después de que otro suceso similar en un barrio de construcciones precarias dejara sin hogar unas 8.000 personas, afirmaron fuentes oficiales. El fuego comenzó en el barrio de Santa Cruz y los bomberos no consiguieron controlar las llamas hasta entrada la madrugada, según señaló la Oficina de Gestión de Desastres, que resaltó el gran número de viviendas perdidas, aunque no hubo víctimas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró el pasado martes 16 que todos los sectores productivos, económicos y políticos se reconciliaron para unirse a las estrategias de defensa de la soberanía y verdad de Venezuela ante las agresiones del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales, violando toda la normativa. Donde usted vaya, donde usted se meta, hay un repudio gigantesco al gobierno de los Estados Unidos y su intento de amenazar a Venezuela con su fuerza militar. El tema que nos ocupa es una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela. Si tuviéramos, que no tenemos, una grave crisis política que hemos tenido, pero hoy no tenemos, si hubiese una grave crisis política de confrontación, de violencia interna, que tuviese que ser canalizada, tendría que ser canalizada, como lo hemos hecho siempre, con un diálogo directo, cara a cara, entre venezolanos y venezolanas. Y el canciller de Venezuela, Iván Gil, publicó un comunicado en donde asegura que los informes internacionales certifican una vez más al país como territorio libre de narcotráfico. Destacó Gil que Venezuela, como toda la comunidad internacional y los países de América Latina, rechazan y repudian el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que pretende señalar los países de tránsito y productores de droga ilícitas de este año en una imaginaria e ilegítima autodesignación como juez y policía del mundo. Todas las aseveraciones del referido informe, aseguró, carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados.
Destacó que en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delitos especifican de manera clara que desde 1999 al 2025 Venezuela está libre de cultivos ilícitos. Esta información aparece reflejada en los propios informes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, de 2024 y 2025, donde Venezuela no es señalada ni como productor ni como distribuidor, agregó. Desde el sábado 13 de septiembre, en diversos lugares de Venezuela, los cuerpos alistados en la Milicia Nacional Bolivariana están acudiendo a los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional para el proceso de conocimiento, formación y alistamiento militar en defensa de la patria. Todo esto tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La jornada consiste en el adiestramiento de los defensores de la soberanía nacional con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y tácticas en una clara expresión de la voluntad nacional de contribuir y participar en la protección del suelo venezolano y forma parte de la fase de avance de la Operación Independencia 200. Solo en Caracas, en el Fuerte Tiuna, 740 hombres y mujeres participaron en los ejercicios de preparación y formación de la milicia bolivariana. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó el espíritu de los reservistas presentes, dijo, en el periodo de formación y adiestramiento en apoyo y defensa de la patria. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, informó el pasado miércoles el desmantelamiento de una operación de falsa bandera que estaría a cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, que buscaba vincular a Venezuela con el tráfico de drogas. El ministro dio a conocer la incautación de 3.680 kilogramos de cocaína transportados a bordo de una lancha con 4 tripulantes que fueron capturados. Contra Venezuela, esto iba a ser parte de una operación de falsa bandera. Fueron capturados 4 ciudadanos. Saben los pescadores y las pescadoras de Venezuela que cuando ellos salen a faena no se llevan ni cédula ni se llevan nada. Qué extraño que estos 4 ciudadanos tenían su cédula de identidad ahí lista para ser entregada. Esa lancha con droga era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela. Que el señor Batis, Levi Enrique López Batis, trabaja para la DEA. Además de la cocaína, se incautó una embarcación tipo Go Fast con 4 motores, un teléfono satelital, 2 teléfonos inteligentes, 2 radiotransmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible. El Centro Internacional de Inversión Productiva anunció la firma de una alianza estratégica con inversionistas internacionales destinada a la recuperación y modernización de la Planta Nacional de Cauchos, ubicada en Carabobo. En su primera etapa, la inversión supera los $30 millones orientados a la actualización tecnológica, la recuperación de líneas de producción y la capacitación de la fuerza laboral en coordinación estrecha con los trabajadores. El plan de reactivación prevé que en los primeros 12 meses de ejecución se triplique como mínimo la producción actual de llantas con el propósito de sustituir importaciones y avanzar hacia el objetivo de cubrir la totalidad de la demanda interna con manufactura nacional. Este esfuerzo conjunto entre el Estado venezolano y la inversión extranjera permitirá garantizar empleos de calidad, fortalecer el encadenamiento productivo de la industria automotriz, así como generar un importante ahorro de divisas para el país. La tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, FITELVEN, arrancó el pasado miércoles en el Poliedro de Caracas con la presencia de empresas nacionales e internacionales como expositores que trascienden fronteras para dar a conocer las potencialidades del país en tecnología e innovación. 138 empresas nacionales y 6 internacionales compartirán hasta el domingo 21 lo más importante de las nuevas tecnologías. Patriacel, empresa líder en el sector, presenta en la feria su amplia gama de servicios en el mercado. En el vuelo número 68 del Plan Vuelta a la Patria, que aterrizó el pasado miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, retornaron 5 de los niños secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos.
Sus familias agradecieron las gestiones del gobierno tras el arribo de los infantes que se esperaba desde el pasado 12 de septiembre. En el mismo vuelo arribaron 185 migrantes más, entre los cuales se detallan 16 mujeres y 164 hombres. El equipo multidisciplinario integrado por los órganos de seguridad del Estado venezolano ofrecieron atención médico-social integral a este nuevo grupo de connacionales. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, denunció el pasado martes una nueva agresión contra el sistema eléctrico de Venezuela. El ataque, según el informe, se dio contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kilovoltios, infraestructura de vital importancia para el flujo de energía en el país. Fruto del mismo se produjo una baja de tensión en varios estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Caracas. Venezuela, junto con Irán, China, Rusia, Nicaragua y Bielorrusia, presentaron un proyecto de resolución sobre la prohibición de toda forma de ataque y amenazas de ataque contra emplazamientos e instalaciones nucleares bajo las salvaguardias de la Organización Internacional de Energía Atómica. El proyecto de resolución fue presentado en la Conferencia General de la OIEA, que comenzó el pasado lunes en Viena. Venezuela enfatizó que la medida se ha tomado para defender la integridad del Tratado de No Proliferación Nuclear. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, aseguró que el 90% de los productos que se encuentran en los anaqueles del país son de producción nacional. Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Ítalo sostuvo que las transacciones en bolívares han aumentado en un 95%, lo que representa un incremento en la confianza en la moneda nacional. El presidente de ANSA también recalcó que durante este año se han abierto 30 nuevos supermercados en todo el país, consolidando el dinamismo en el sector. Como parte de la lucha contra la legitimación de capitales, el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva, el Tribunal Supremo de Justicia informó la ejecución de un plan de acción para reforzar la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este sentido, el TCJ informó el desarrollo de actividades para verificar los expedientes relacionados con delitos tipificados en la ley, así como delitos precedentes de la legitimación de capitales en los tribunales a escala nacional. Según el representante de Fedecámaras en La Guaira, Eduardo Quintana, el reto para los puertos venezolanos es ir hacia una mayor avanzada de tecnología porque en esa medida el país va a ser mucho más competitivo. Puso como ejemplo el puerto de Chancay con inversión china en el Perú que servirá de enlace con los puertos del mundo. Destacó que la creación de las zonas económicas especiales constituye una alternativa para generar empleo, comercio y apertura económica del país. Yulimar Rojas, bronce a nivel mundial. Tiburones inician preparación y la pértiga tiene ya nuevo récord mundial. La venezolana Yulimar Rojas logró medalla de bronce el pasado jueves en la final del Mundial de Atletismo de Tokio tras su regreso a la pista luego de 2 largos años de ausencia debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles. La reina del salto triple captó la mirada de los espectadores al lucir unas zapatillas en las que se podía leer el mensaje en inglés "I am back", he vuelto. Bajo la lluvia, Rojas tuvo una marca de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y sobre todo a casi 1 metro de su récord mundial que es de 15 metros 74 centímetros, lo cual no le quita nada a su grandeza. Con un grupo de 25 peloteros, Tiburones de La Guaira comenzó su minicamp de pretemporada en el Estadio Universitario de Caracas, marcando el arranque de su preparación para la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tras conquistar el título de la Liga, la Serie del Caribe en temporadas pasadas, los escualos refuerzan su estructura técnica con la incorporación de Ramón Hernández como coach de banca. El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de Atletismo de Tokio al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar su récord mundial a 6 metros 30 centímetros. Es la 14ª vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero del 2020.
Y hoy en Lo Positivo les contamos que el conservacionista británico Charlie Burrell decidió convertir sus tierras de cultivo en el sur de Inglaterra en una enorme reserva de animales. En poco tiempo, este proyecto de reconstrucción conocido como Neath Wayland se ha convertido en un éxito rotundo y varias especies que habían desaparecido de la región ahora están de regreso. El proyecto conocido como Reino Unido cuando la naturaleza recupera sus derechos ha animado a otros a emprender iniciativas similares en diferentes lugares de Gran Bretaña. El proyecto, que ya es una realidad, pone en evidencia una vez más el gran poder de recuperación de las diversas especies cuando se les permite convivir en su hábitat. Y cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer Disease International. Se busca con esto concienciar sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino también a los cuidadores directos y a sus familiares. Por el momento no hay una cura para el Alzheimer, pero sí se pueden realizar rutinas y actividades para retrasar el deterioro que causa la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascendería a 132 millones. Hasta aquí las noticias. Como siempre, gracias por su atención.